¿Alguna vez te has preguntado dónde se originó la Ouija? Muchas personas se hacen esta pregunta, y muchos de ellos afirman que se trata de un juego muy peligroso. Otros creen que el juego simplemente está controlado por el subconsciente de los usuarios, pero algunos expertos explican que se trata de una puerta a lo desconocido, un acceso a una comunicación directa con los espíritus, y en muchos casos puede estar bajo la influencia de espíritus demoníacos. El día de hoy, en Casillero Paranormal, te presentamos la historia de la Ouija. Comenzamos. Los orígenes de la Ouija es uno de los grandes misterios, pero no existen suficientes evidencias para sugerir que pueda haber surgido de civilizaciones antiguas. Según los expertos en ocultismo, la primera mención histórica a un tablero Ouija fue encontrado en China alrededor del año 1200 a.C. Los chinos guiaban con un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras en el año 540 a.C. realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero que él mismo llamó como la tabla mística, moviéndose sobre ruedas. Se movía hacia los signos que el filósofo y su alumno, Philo Lao, interpretaban al público presente como revelaciones supuestamente de un mundo invincible. Pero el primer uso de la Ouija moderna se produjo con el auge del movimiento espiritista en todo el mundo en la década de 1850. Todo comenzó en 1848, cuando las hermanas Fox dijeron oír misteriosos golpes en su casa en Nueva York, que según ellas eran comunicaciones del mundo espiritual. Después de una serie de sesiones de preguntas y respuestas, Kate Fox supuso que el ruido era el del inquilino anterior que había sido asesinado e enterrado en el sótano de su casa. Cuando se desenterraron los supuestos restos humanos del anterior inquilino bajo el suelo de la pequeña casa, la noticia rápidamente llamó la atención nacional y las hermanas Fox se convirtieron en grandes celebridades. El deseo de comunicarse con los muertos se convirtió en todo un fenómeno que pronto se extendió por todo Estados Unidos y Europa. La Ouija cogió tal fama que las personas comenzaban a celebrar las sesiones de espiritismo organizadas donde se preguntaban a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Los métodos de adivinación en ese momento incluían el balanceo de un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde, o el uso de una tabla entera para indicar las letras dibujadas en el suelo. En sus primeros años la Ouija se le conocía como el tablero parlante, y era muy diferente de las Ouijas que se venden hoy en día. El 28 de mayo de 1890, los empresarios Elijah Bond y Charles Kernall tuvieron la idea de patentar una tabla con el alfabeto escrito. De este modo se inventó la primera tabla Ouija, tal cual la conocemos en la actualidad. En 1960, los derechos de la Ouija fueron vendidos a Parker Brothers, que continúa gestionando las marcas comerciales y patentes. Existe una gran controversia sobre si la Ouija tiene cierta conexión en el mundo paranormal. Investigadores de lo paranormal creen que existen diferentes tipos de espíritus que coexisten con el mundo físico, y la Ouija es una herramienta que puede ser utilizada para contactar con los espíritus que residen en el plano astral inferior. Estos espíritus están confundidos debido a la forma en cómo se dio su muerte, quedando atrapados en las regiones etéricas más bajas cercanas a nuestra realidad física. Y muchas veces no saben cómo o simplemente se niegan a seguir adelante. Aleister Crowley, conocido como el Mago Negro, fue la figura más popular en Hollywood y de la industria musical. Crowley impulsó de nuevo la Ouija en los círculos más ocultos de la sociedad. Fue tal impacto de Crowley que se hizo una edición limitada
de 50 tableros Ouijas hechos a mano en honor de la gran bestia. En el libro titulado Aleister Crowley y la Ouija, por J. Edward Cornelius, donde relata las palabras de Crowley diciendo que la Ouija no es ningún juego y que las personas que intervienen caminan en un terreno peligroso cuando utilizan la tabla. De hecho, Crowley dijo que sabiendo lo que sabía, nunca lo usaría como entretenimiento. A continuación, un pequeño extracto del libro de Aleister Crowley y la Ouija. Se debe saber exactamente a quién se quiere invocar y desde dónde. No deseamos abrir una puerta a ciegas en el plano astral inferior. De lo contrario, lo que se obtiene a través de la Ouija es poco más que una ventana lúcida por el que se permite imágenes, sin control de la mente subconsciente, filtrado a través de la realidad. Cuando se utiliza la tabla Ouija, se da permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse con la persona. ¿Quieres abrir la puerta de entrada a tu casa y dejar entrar a alguien para que lo sienta como suya? Por supuesto que no. Si una persona no cree en los fantasmas, espíritus, la Ouija le parecerá simplemente un juguete que puede ser manipulado por la mente subconsciente o consciente de los jugadores. Pero la realidad puede ser otra. La Ouija es un acceso a lo desconocido, un viaje que posiblemente no se deba iniciar, una puerta que nunca se debería de abrir. Y así damos por terminado nuestro video del día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Déjanos en los comentarios qué te pareció este tema. Regálanos un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Desde Casillero Paranormal, te deseamos un buen día y hasta el próximo video.